Bogotá tiene miles de historias. Unas las hemos oído, otras ni siquiera sabíamos que habían sucedido. Algunas las han contado de manera particular o como un cuento. Y la mayoría son secretos a voces. Pero, ¿y si les digo, un joven bogotano las conoce y las cuenta a su manera en pocos minutos a través de las redes? Capítulo 71. ¿Me creerían? Empezamos ya. Recuentos. Una historia. Un recorrido. Me verás volar. Esta es una invitación para recordar de manera distinta un pasado, recorrer el presente y rediseñar el futuro. Recuentos. Una buena noche para todos, bienvenidos a una nueva entrega de Recuentos, este programa que viene intentando ya por más de 70 capítulos, traer algo nuevo, traer historias que contar, porque nosotros consideramos que todos tienen historias para contar. Y pues nos dimos a la tarea de iniciar con un proyecto que contaba historias de una universidad relativamente joven, Mauricio, y se nos quedó corto el contenido. Entonces nos fuimos expandiendo a la ciudad, fuimos contando historias de Bogotá y hoy en día estamos contando muchas más historias, casi todas en torno a nuestra ciudad. Así que bienvenidos a Recuentos, este programa que se transmite en vivo por YouTube, también se transmite por la emisora de la Universidad Central Sintopía Radio. Y nada, hoy estoy feliz porque tenemos un invitado que nos va a reforzar eso, con la idea inicial de Recuentos. Ya más adelante tendremos la oportunidad de conocer de quién se trata. Por ahora déjeme saludarlo tanto a usted, señor Prada, como al señor David Rincón Gutiérrez. Ya saludaremos a nuestro invitado, no esté ansioso, no se preocupe. Bien. ¿Cómo va todo, David? Caballeros, buenas tardes, bueno, noches ya. Este nuevo capítulo se viene, bueno, la verdad traemos un invitado muy bacano y pues nada, espero que disfruten este nuevo episodio que como todos los viernes, ya saben acá, puntualones, estamos frente a ustedes y pues nada, esperamos como siempre que este programa sea de su agrado. Señor Prada, ¿cómo me le va? Yo no entiendo por qué normalmente usted no se ciñe al libreto. Hay que improvisar. Pero tenía no que es por decir algo, que no lo leo. Tenía que decir algo que era importante, pero bueno, buenas noches para todos. Gracias, David. Gracias, David. Muchas gracias. No, mentira, David. Empezamos mal hoy, empezamos muy agresivos. Buenas noches para todos, un gusto saludarlos. Capítulo 71, como ya lo ha mencionado el señor Eddie Luna, como lo dice también David Rincón. Y nada, emocionados, y parte de lo que tenía que decir David al inicio de esto es que el capítulo de hoy lo denominamos Me creerían. No hicimos toda la frase, ya entenderán el porqué de todo esto en el momento en que empecemos a presentar al invitado, pero pues digamos que todo esto surge gracias a una muy conveniente coincidencia para nosotros. El capítulo que hicimos con Diego Andariego, con Diego Castro, que se denominó YouTuber, ¿cierto? De hecho, lo dijo bien, ¿no? No dijo Diego Cortés. Bien, excelente. Un saludo para Diego Cortés, que no sé quién sea, pero un saludo para él. Hicimos el capítulo con Diego en la cabina de Sintopía Radio, se denominó YouTuber, estuvimos conversando con él, estuvimos hablando muchísimo acerca de cómo había sido su crecimiento y su creación en redes. Y adicional, fue el primer capítulo que se transmitió de manera simultánea en Twitch. Sí, es verdad. Producto de esa reunión que hubo con él o de esa invitación que nos aceptó, posteriormente usted tuvo un encuentro con él para poder visitar el Teatro Faenza. Sí. Y en ese encuentro del Teatro Faenza, él venía con una persona que lo estaba acompañando. Y esa persona, por, digamos que nosotros ignorantes del tema, conocía más, no tanto del Faenza, o hasta de pronto sí, pero conocía muchísimo más de Bogotá. Y Diego no nos había querido entregar varios datos de él, simplemente ese día nos lo encontramos acá. De hecho, yo llegué por pura casualidad y ese mismo día surgió la posibilidad de, oye, ¿por qué no hacemos un programa más adelante con este hombre? Y efectivamente se dio. Y eso gracias a su gestión y a esa buena labor que usted hace siempre como director. Debo agradecerle y aplaudírsela, porque gracias. No hace sino buenas labores usted. Pero bueno, ya entrando en materia un poco, y antes de eso yo creo que me tengo que devolver un poquitico, como siempre lo hacemos, al capítulo anterior. Sí, capítulo anterior que fue Lunáticos, estuvimos con los hermanos Luna, sus hermanos. Sí. Hicimos un capítulo bien interesante, cargado de muchísima información, cargado del talento y de mucha emotividad en algún momento de parte de ellos, suya y del capítulo en sí mismo, y tuvo mucha acogida, porque nuevamente se tornó en un asunto de conversación interesante, hablando del tema que ellos querían hablar y del que saben, y dejándonos bastantes datos curiosos y bastantes enseñanzas de cómo funciona ese mundo de la animación, sobre todo 2D.
Y esperamos que a partir de ese capítulo también nos llenen de comentarios, que es lo que ha venido sucediendo a través de las redes, que también debo aplaudirle. Hoy le estoy aplaudiendo mucho a usted. Apláudame, sin problema. Sí, es que a veces toca hacerlo con los directores. Aplaudirlo porque la labor que ha hecho usted para mover las redes del programa ha sido loable, déjeme decirle. Lo sé. Precisamente ayer usted colgó un reel, una historia pequeñita de cómo iba a ser toda esta construcción Pero es que del el de capítulo. ayer no vale, Mauricio, porque el invitado por sí solo, el nombre del invitado genera movimiento. Hay que ver si un video suyo y mío genera tanto movimiento, porque ahí ya no vale. No genera así. No, lo va a hacer. Pero bueno. Yo le propongo una cosa para que iniciemos ya con nuestra historia del día de hoy. O sea, ya no hablo más. Por favor, ya cierre esa parte. No, usted le estaba diciendo y voy a complementarle. La interacción que tuvimos con los oyentes en YouTube fue interesante hace 8 días y nos gustaría que hoy sea igual de interesante. Así que si alguien, más allá de los saludos, tiene saludos básicamente y alguna pregunta para nuestro invitado o para nosotros, pues trataremos de despejar. Así que los invito a interactuar por YouTube. Quienes estén escuchándonos por Sintopía Radio, pueden ir a nuestro canal de YouTube, que nos encuentra como Recuentos Podcast, y allí se pueden suscribir, o si no lo hacen, pues inician sesión y hacen comentarios o hacen preguntas, ¿le parece? Sí. Pero ya que, como siempre, empezó pisándome, entonces haga el favor y por qué no se da la tarea de comentarnos quién nos está acompañando hoy. Se fue el invitado, no, póngale cuidado. Este joven bogotano nació en Bogotá, por allá en 1995, lo digo, es muy joven, así que no hay problema. Hijo de Ilse y Ricardo, de raíces extranjeras, porque obviamente su apellido materno lo dice. No por este dato, sino porque seguramente de allí es donde viene. Creemos nosotros, él nos ayudará a despejar esa curiosidad y ese afán por indagar, esculcar, conocer y, por supuesto, sobre todo, compartir con quien se anime simplemente a verlo o a escucharlo, esa historia que ha construido a lo largo del tiempo de Bogotá. Es amante de la historia, de la información verificada, porque lo consultan para cualquier inquietud. Él es algo así como una enciclopedia, Mauricio, porque decir algo así como Google sería un poco exagerado. Utiliza el transporte público, si es masivo, es decir, ese transporte que muchos desprecian, y justamente lo estábamos hablando antes de iniciar, es amante del transporte público, sabe que muchos nos movemos así y es consciente que mucho tiempo de su vida lo entrega en el transporte público. Consume cantidades industriales de pan blandito y mogollas, de un lugar que seguramente también tendrá datos curiosos, y si no los tiene, después de esta conversación, seguro los tendrá. Dicen quienes lo conocen que es incondicional, exageradamente puntual y desde luego respetuoso. Y es que todos tenemos y casi no valoramos el tiempo. Él lo valora como pocos. Está presente y es soporte para todo el que lo requiera, pero no solo con información, sino con el corazón. En definitiva, es un gran amigo. Ya un poquito más a lo profesional, a lo que estudió Ciencias Políticas en la Universidad de los Andes y posteriormente cursó una maestría en Comunicación y Marketing en la Universidad Internacional de Valencia. Pero más allá de ejercer su profesión, que probablemente lo hace de forma paralela, de eso ya nos contará también un poquito David y Mauricio, se ha encargado de llenarse de información la mente, organizarla, estructurarla y contarla de tal forma que en sus redes ha llegado a tener miles de seguidores. Hace poco está en este mundo de Instagram, TikTok, YouTube, y luego de pasar por un camino lleno de preguntas y de cuestionamientos propios, se lanzó y hoy en día la está rompiendo. Recorre esta ciudad y seguramente, sin temor a equivocarme, va a recorrer el mundo, rescatando esos datos particulares que nadie conoce. Ha sido objeto de entrevistas en medios de comunicación, por lo que ha contado en sus redes. Ha logrado colaboraciones con creadores de contenido destacados, que lo buscan por esa capacidad para encontrar historias donde sea, pero lo mejor siempre con su sencillez y humildad. Después de todas esas preguntas, se quedó con una que lo ha potenciado enormemente. ¿Me creerían si les digo? Está con nosotros Santiago Quintero Pfeiffer. Santiago, bienvenido a Recuentos. ¿Cómo va todo? Muchas gracias por la invitación. De antemano, tremenda descripción. O sea, la persona que consultaron me aduló. O sea, no dijo toda la verdad. La verdad total, no. Pero muchas gracias por la invitación y acá, listo para recontar todo esto. ¿Qué le parece el invitado de esta noche, señor? Es un invitadazo. Yo ayer lo decía porque me parecía increíble y bienvenido, Santiago. Muchísimas gracias por haber aceptado. De verdad, para nosotros sí es un privilegio el poder contar con personas
a ver, más allá de los seguidores, de las visualizaciones que tienen redes, porque ya vamos a hablar ahorita en un rato de eso, es personas que de manera distinta, de manera diferente, podría en algún momento pensarse que también irreverente, cuentan lo que muchos pretendemos creer que sabemos, pero en ocasiones no es tan cierto. Pero más allá de eso es que usted va y cuenta datos y cuenta historias y cuenta algunas reflexiones de muchos sitios de Bogotá que la mayoría no tenían ni idea que de esa manera era que se habían generado o se habían suscitado. Y a mí sí me parece importantísimo poder decir en algún momento, estamos nosotros mismos subiendo el nivel, sin hacerlo de manera intencional, el nivel del mismo programa. Porque vienen y se sientan acá con nosotros y nos empiezan a contar una cantidad de cosas y historias que terminan siendo muy interesantes. Entonces, muchas gracias, bienvenido y esperemos que esto salga muy bien. A ustedes, sale bien, Sí, sale bien. Teníamos un temor, porque los videos van a ver cuando visiten las redes de Santiago, que está como @QuinteroPfeiffer, en Instagram, en YouTube. En todo lado. En todo lado es @QuinteroPfeiffer. Van a ver que los videos de Santiago son cortos. Sí. Son videos de máximo 1 minuto 50. Sí, máximo. Máximo. Si nos demoramos, Entonces, pues. cuando le dijimos el programa dura 2 horas, dijo, ¿Yo qué voy a hacer en todo el ¿qué tiempo? vamos a hablar Sí, en 2 2 horas. horas? Pues ¿Qué haga de cuenta hablamos? que va a contar muchas historias de 2 minutos. Sí, no, toca contar muchas historias. Entonces, admiramos esa capacidad de síntesis porque realmente nosotros No la tenemos. no la tenemos ni la hemos alcanzado. Es un reto. Pero primero que todo, ¿por qué contar historias de Bogotá? ¿Por qué contarlas y por qué de Bogotá? ¿De dónde nace esa pasión por las historias? De entrada, es una fascinación por la historia en general. Sí. Nuestra escenografía, la de nosotros los que estamos acá en esta sala, es Bogotá. Y Bogotá tiene muchas historias que contar. El gran problema que ha tenido Bogotá históricamente es un desconocimiento profundo de la historia propia. Y ahí es donde nace el reto de empezar a contar historias de Bogotá con una pregunta que yo suelo hacer. ¿Me creerían si les digo? Quienes me conocen y las personas con las que he trabajado pueden confirmar que yo digo mucho esa pregunta. ¿Me creería si le digo que? Y ahí surge pues la pregunta característica del inicio de todos los videos. Pero, a ver, digamos, listo, estamos de acuerdo de que esa es la escenografía, es Bogotá, es el sitio en donde residimos y principalmente reside Santiago. Pero es curioso porque, a ver, digamos, ¿cómo hace usted esa labor de investigación? ¿De dónde sale esa iniciativa para ir a empezar a esculcar una cantidad de datos que es muy difícil que se conozcan? O sea, no todos los conocemos y termina saliendo, claro, la pregunta como siempre abre todas sus publicaciones. Yo tengo problemas con las definiciones de las redes Que suelen ser sociales. anglicismos. Sí, correcto, que los reels, que las histories, bueno. Además, por no. la edad, más allá de los anglicismos, no somos Es un problema sí, generacional. bueno, no O es degeneracional. degeneracional, sí, Ya. sí, sí. Me estoy sintiendo atacado. Y eso que es San Valentín, ¿no? Ay, Sí, correcto, pero, feliz día de San Valentín, pero bueno, Mauricio. seguimos con los anglicismos. El asunto es, está Bogotá, pero llegar a encontrar esos sitios y contarlo de esa manera distinta, ¿de dónde? Está bien que la historia es la esencia de todo esto y es el atractivo y lo que le nace a Santiago. Ujú. Pero en el momento, o sea, mucho, digamos que el proceso creativo de decir, momentico, yo me voy a ir para, no sé, para la Plaza de Bolívar y allá resulta que hay una historia que contar. ¿Cómo hace usted para investigar y encontrar esa historia? ¿De dónde sale esa investigación y decir, oiga, si es que este punto tiene una historia distinta y yo la leí en algún lado o me la contaron y la voy a contar a mi manera? ¿Cómo es ese rollo suyo mental? La historia de la historia Ajá. es que esto surge en un periodo de desempleo. Yo creo que quienes nos escuchan, incluso ustedes mismos, saben lo difícil que es quedar desempleado de un día para otro. Sí. Y junto con mi equipo, que es un equipo no muy grande, pero ya es equipo de amigos y amigas, dijimos, juepucha, hay un montón de datos que yo tengo, que sé que puedo contar, y necesito a alguien que me ayude a hacer los materiales en las redes que tenemos. El medio de comunicación por excelencia de esta generación es Las redes sociales. Instagram, TikTok, Sí. etcétera, etcétera. Entonces, junto con Jonathan, que fue la primera persona que respaldó este proyecto, dijo, yo lo grabo y usted bote los datos. Y vamos a los lugares donde se desarrollan esas historias que merecen ser contadas. Muchas de las historias que yo cuento es porque en algún punto de mi vida, de los 29 años que tengo, es porque he pasado por ese sitio y me ha generado dudas, inquietudes. Y lanzamos, si mi memoria no falla, en agosto del 2023 el primer video.
sobre el primer presidente afro y único que ha tenido Colombia, Juan José Nieto Gil. Sí. ¿Me creerían si les digo que Colombia tuvo un presidente afro? Y ahí arrancó todo este cuento. Ya son más de 241 episodios individuales de Me creerían si les digo. Han salido muchísimas colaboraciones y esto es el inicio, porque yo creo que Bogotá tiene mucho que contar. Sí. Nosotros iniciamos por la misma línea, Sí. ¿no? O sea, nosotros empezamos contando la historia de esta universidad en la que trabajamos, de la Universidad Central, porque nos pareció interesante, aunque es una historia muy corta, tiene muchas variantes, tiene muchas personas que estuvieron participando y muchas personas de la comunidad unicentralista desconocen la historia de un lugar tan pequeño como este. Es decir, una universidad que apenas tiene en su comunidad, con estudiantes, con funcionarios, 6.000 personas, tiene tantas historias que todos desconocen y todos transitamos por los lugares sin conocer la historia. De allí nace nuestra historia, nuestra inquietud, ¿no? Y la pasión por contar las historias. Yo imagino que la suya es parecida, ¿no? Es parecida, multiplicada por ciudad. Multiplicada por ciudad. Por Bogotá. O sea, y la ciudad tiene también cualquier cantidad de cosas. Pero usted se ha enfocado en datos particulares, ¿no? Porque lo hace en un corto tiempo y describe con una cantidad de detalles increíbles, sí. Mauricio. Nosotros demoramos, ¿cuánto saludando? 52 minutos. 55. ¿Cuánto vamos? 55 minutos es la apertura de uno de nuestros podcasts. Entonces, y un capítulo completo de Santiago tiene 1 minuto 49. Claro. Entonces, ¿de dónde? ¿Cómo hacen con Jonathan, con todo su equipo para condensar la información de una manera pues, tan sintética, tan Pero no solo, perdón, antes de la respuesta, no solo condensarla, sino escoger, porque muy seguramente el dato que cuentan es el interesante y el que termina disparándose en las redes. O sea, cuando usted hace un video de esos corticos, que son los mismos que viene haciendo de esa duración, aproximadamente 2 minutos, el dato termina atrapando tanto porque es que es algo que nadie más conoce. O sea, estamos de acuerdo, no solamente empezamos de la misma manera, o probablemente de una manera similar, sí. sino en la misma época, porque yo le estaba contando a Santiago antes de empezar el programa que nosotros arrancamos también en agosto del 23, y pues la diferencia es bastante y abismal entre los dos programas, entre las dos formas de contar las historias. Claro. Por supuesto, nunca estamos en el propósito de la comparación ni de decir es más o menos, no, son dos formas distintas de contar, pero particularmente la forma distinta de contar es lo que probablemente tenga a la gente enganchada, bien sea con, me creerían ustedes si les digo, y con recuentos, ¿sí? O sea, con el canal de Santiago y lo que nosotros hacemos. Pero ¿cómo hacen para seleccionar ese pedacito? O sea, graban, no sé, media hora y de esa media hora escogen un pedazo que sea el atractivo o se van directamente a ese dato, graban 10 minutos y adiós. Vamos al sitio y la frase introductoria es la del poder. Sí. Me creerían si les digo que, y ahí uno tiene 4 o 5 frases para captar la atención de la gente. El resto ya es el complemento, se trata de... O sea, es toda una producción de la primera frase. Porque, afortunadamente o desafortunadamente, vivimos en una época donde los primeros 3 segundos son los que definen el futuro de un video. 3 segundos, no hay más. No hay más tiempo. Todo el mundo tiene afán, todo el mundo tiene urgencia. Y, si no, y más con un tema tan poco sexy como la historia. Correcto. Es que fuera que uno fuera a hablar de algo más interesante. Pero es historia. Y la historia es ladrilluda. Y hay que volverla sexy. Y hay que volver a Bogotá algo también sexy. ¿Sí? Eso es muy de un exalcalde de Bogotá, que hay que volver a Bogotá una ciudad sexy, agradable. Y cada una de sus frases tiene algo de historia, ¿no? Es que a medida que va hablando lo va diciendo, es que es muy chévere. Y en su cabeza está toda esa historia también. Usted recuerda datos, recuerda. Eso espero. Eso estamos viendo. Sí. O sea, si empezamos a hacer preguntas de datos si me empieza a preguntar sobre videos pasados que grabé hace un año, le puedo fallar. No, pero sobre historia. Por ejemplo, si yo a la primera vez, cuando conocí a Santiago, empezamos a hablar de Jorge Eliezer Gaitán. Sí, hablamos del Bogotazo. Y Bogotazo. entonces hablamos del Bogotazo y ahí nos enlazamos en una discusión de más de 3 segundos, Santiago. Sí, de más de 3 segundos, pero porque nadie nos estaba grabando. Y porque nos gusta la historia. Pero sí, entonces, claro. Pero esos datos van quedando ahí, usted va recordando el nombre de ese presidente. Trato de ir conectando los puntos, ¿sí? De la historia. Y mi ubicación temporal empezó de chiquito con cosas muy banales, digamos, como el Mundial cuando arrancó, entonces en 1930. ¿Y en dónde arrancó? En Uruguay. ¿Y quién ganó? No, Uruguay. Y así fui tejiendo como la ubicación, tiempo, espacio de lo que iba haciendo. Qué chévere, ¿no? No, pues yo ahí no puedo decir nada, porque de verdad, aquí de lo que
de lo mejor que podríamos hacer el día de hoy es aprender a sintetizar. Sí. Esa va a ser la lección del día. Sí, sobre Vamos todo para a nosotros sintetizar. dos. Porque no. No, los primeros 3 segundos nos cuentan. Ya van Mauricio, 6 segundos. una pregunta ya más personal. ¿Usted, el apellido de su madre, de dónde? O sea, El apellido de mi mamá es alemán. ¿Es alemán? O sea, Sí. usted tiene raíces alemanas. Sí, mi familia, la familia de mi abuelo llegó en 1932 a Bogotá. No, ok. Ellos venían de un pueblo pequeño que queda en el noroccidente de Alemania, que se llama Ronsdorf, muy cerca de Westfalia, muy cercano, en el estado de Nordrhein-Westfalen, que es importante, digamos, en la historia porque ahí se firmaron los tratados de Westfalia, ¿sí? Y por la crisis económica de 1929 y pues el inminente ascenso del nazismo y el descontrol que implicaba eso, mi familia decidió migrar a Colombia, ¿sí? Y se instaló en un pueblo de Cundinamarca que se llama Pacho, y ahí pues se desarrolla un poco la historia de mi familia. ¿Cómo es esa historia de los alemanes en Colombia? O sea, ¿usted también le nació esa curiosidad como investigar todas mis raíces? Porque no es muy común ver historias de familias que emigraron a Colombia, ¿no? Usualmente Es emigraban raro. a países como Argentina, como Chile, que eran más hacia abajo. Pero ¿cómo es la historia de los alemanes en Colombia? Es raro porque Colombia nunca ha tenido una vocación de recibir inmigrantes, ¿sí? No más en nuestros días la inmigración venezolana es tratada de unas formas extravagantes y tienen el mismo idioma, la misma cultura. Incluso se dice que el dictador que allá nació acá en Colombia. Entonces no sabemos muy bien las fronteras. Las inmigraciones en Colombia han sido muy pequeñas, Sí. ¿sí? La gran migración fue la conquista y la colonia, que fue marcado por la violencia, pero de ahí en adelante los procesos migratorios siempre han estado fuera del debate público y marcados por una xenofobia Sí, claro. muy fuerte. Y los alemanes desde el inicio de las migraciones a Colombia han tenido mucha importancia. Sin ir muy lejos, von Humboldt fue alguien que aportó muchísimo para la biodiversidad colombiana y para estudiar Alemania. Y son muchísimos los descendientes de alemanes que creo que han aportado para bien en Colombia. Sin ir más lejos, el primer medallista olímpico de la historia de Colombia, Helmut Benningroth, pues de origen alemán, ¿sí? Cuando fueron las Olimpiadas en Múnich 72, curiosamente, yo creo que mucha gente decía, la gente en Colombia es como nosotros acá en Alemania. O sea, a ese punto de curiosidad llegamos. Y mi familia particularmente, mi bisabuelo fue combatiente de la Primera Guerra Mundial, de la Marina de Alemania, y en la Segunda Guerra Mundial participó como, digamos, miembro de las instituciones gubernamentales del gobierno de la Alemania de esa época, tratando asuntos de América Latina, ¿sí? Hay algo bien curioso y ahí lo conectamos con la historia en general, y es que a los alemanes en Colombia, a los italianos y a los japoneses se les persigue un poco, ¿sí? Okay. Eso es una historia que no se suele contar. En la porque, primera mitad del siglo pasado. Desde 1939 Sí. ya había cierta persecución hacia las personas de esas nacionalidades. Sin ir muy lejos, recomendada la historia del Hotel Sabaneta, donde confinaron a varios alemanes, que era un hotel y todo muy bien. Fusagasugá. Hotel Sabaneta. Hotel Sabaneta. Es una gran historia. O sea, me creerían si les digo. No, ese fue como el tercer video ¿Sí? que hice. Entonces pueden encontrar la historia de ese hotel en su canal de Instagram. Y a mi bisabuelo le dicen, ¿usted quiere irse a Sabaneta o a Cachipay? Porque en Cachipay también había casas de confinamiento. ¿O quiere devolverse a su país? Y dijo, no, yo me devuelvo a mi país. Y pues nada, por allá las anécdotas que me contaba mi tía abuela era que la estación central de trenes de la 13, repleta de alemanes, niños y familias que quedaban acá, todos llorando, ¿sí? Mi abuelo, mi tía abuela, mi tío abuelo llorando, y los trenes llenos de alemanes saliendo para Buenaventura. De ahí conectaban con California y de California iban a campos de concentración en Estados Unidos, pero no campos de concentración al estilo nazi, Sí. sino campos de confinamiento. O sea, ustedes están cercados, pero tienen todos los servicios. Y a mi bisabuelo lo intercambiaron a través de la Embajada de Suiza en Estados Unidos para volver a Europa y para trabajar asuntos de América Latina. Y vuelve después a Colombia. Y vuelve después a Colombia.
Él intenta sacar una visa en el 48, ocurre el Bogotazo, no puede volver Posible. porque cancelan todas las visas y vuelve hasta el 49. El gran problema es que mi bisabuelo era una persona que viajó desde acá enferma, tenía una embolia, o sea, podía mover medio cuerpo y pues pasó toda la Segunda Guerra Mundial con todo lo que eso implicaba, enfermo, y a lo último que vivió en Alemania, en las cartas que por ahí encontré que me mandaron desde allá, él escribía pues cosas como: me toca poner una suela de zapato dentro de agua, calentarla y tomarla eso, porque estamos en un punto de posguerra donde no hay ni siquiera insumos básicos para hacer una sopa. Imagínese. Historias de... Qué fuerte. Y ese, a ver, digamos que volviendo a la misma pregunta, ¿el gusto por la historia, alguien en particular de la familia tiene ese mismo gusto? Yo creo que es inculcado, Ajá. porque digamos, mi tía abuela me contaba mucho estas historias Sí. que les estoy contando, pero mi abuela materna y mi abuela paterna también influenciaron mucho mi vocación por escuchar historias de personas mayores, ¿sí? Entonces yo era un primo aburridísimo porque yo no jugaba, sino pues me ponía a escuchar a mis abuelos y ya está. Sí, no, un primo chévere no. No encuentran en mi primo. Sí, no. Pues muy interesante este primer segmento de la historia de Santiago Quintero Pfeiffer. El Quintero también tiene... Debe tener historia, pero ahí ¿La están las investigado? ironías de la vida. No se ha ido Esa por no la he los averiguado. Quintero. Llegó hasta mi abuelo y imposible conseguir información. Sí, o sea, Imposible. armar el árbol Ha sido genealógico ahí imposible. para arriba. Pero son bogotanos. Pues mi abuelo era de Zipaquirá, Sí. pero de ahí para arriba no tengo mayor conocimiento, no sé ni siquiera cuándo se murió. O sea, son los grandes paradigmas de la vida. Vea, Del pues. otro lado tengo todos los grandes detalles, o sea, podemos hacer un recuento entero de todo lo que he encontrado, pero por el lado paterno nada. Y por el lado Pfeiffer, usted va contando y va soltando puntadas de Sí. que conoce también la historia del mundo, ¿no? También le apasiona la historia del mundo de la Primera Claro. Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Y a mí me Mundial. gusta conectarla con Bogotá, Ok. porque Bogotá tiene mucha historia del mundo. En nuestras y eso no ha sido construcciones se explorado. ven esas cosas, ¿no? En los nuestra- monumentos. En nuestra arquitectura, en nuestros monumentos. En los hitos históricos. Les boto un dato. Sin ir muy lejos, en el Bogotazo, el general Marshall Ujú. y Fidel Castro estaban en Bogotá. Ah, vea. ¿Ustedes se imaginan Dato qué hubiera coctelero. pasado si hubieran matado a esos dos señores? ¿Hubiera habido guerra fría? ¿Se hubiera dado la reconstrucción de Europa? No, pues toda la historia del mundo hubiera cambiado. ¿La revolución cubana se hubiera dado? No lo sé. ¿Sí? Pero ahí está sobre la mesa que estuvieron y compartieron un mismo escenario, que es el que nosotros compartimos hoy, y es Bogotá. ¿Sí? Y esa historia hay que resaltarla. Bogotá Claro. no es Nueva York, pero puede contar buenas historias. Buen dato. Sí. Hay que investigar también mucho de los Quinteros. A usted, señor David, ¿qué inquietud le despierta a nuestro invitado? ¿Cómo le ha parecido? No, pues hasta ahora lo que sí me parece muy bueno es que a pesar de que no tengo ni idea de lo que está hablando Uy. y no me agrada el tema, me parece Y no me entretenido agrada. escucharlo. Es muy franco. No, ya pues, me está entiendo. bien, está O sea, bien. David, Si estamos hablando Es de que legítimo. en temas de historia No, o algo así así, es. pues no soy interesante, pero No, su no. merced pero lo usted hace no- interesante. usted no puede tratar así a un invitado. No lo estoy tratando no se a él. hace, Es que eso no son se bomberos, ellos eran así. Pero no, me parece muy interesante cómo lo cuentas. El hecho de cómo contar la historia y se nota esa pasión, pasión, Gracias. yo sí lo siento como que, bueno, me gustaría investigar más. Y se emociona. Sí, sí, uno, Claro, uno claro, sí. mismo Es se que- emociona. Es que, bueno, digamos que ya hablando muy en serio y dejando atrás un poquito la agresividad que siempre hay de parte de David hacia mí, yo creo que... Y de el usted hacia David. Porque eso es, que- En Yo doble estaba vía. sano. es de doble sí, vía. es de doble vía. Si Santiago lo siente así, de pronto le creo, con usted no. Pero el asunto es... Ahora me es- metió en cuenta. Obviamente, tenemos que participar todos en esto. Pero digo yo que lo interesante es la manera de contar las historias. Sean cortas, sean extensas, sea el tipo de historia que sea, mire lo que logra en distintas generaciones. Porque aquí tenemos 3 generaciones. Una baby boomer, una más joven y un millennial. Pues porque ahí estamos todos. No Y sé cuál soy. en todos hay atrapa de una manera muy chévere. bueno, ojalá. Porque es Sí. interesante. Pero es que, a ver, Santiago, la modestia no debería estar en este momento, porque usted sabe perfectamente la cantidad de gente que lo sigue y que de verdad se emociona con la forma en Porque cómo usted ahí cuenta hay las historias. mucho que O sea, digamos que aprender. el respaldo, y no lo digo en ningún tono agresivo ni nada de eso, sino de verdad que es increíble ver la cantidad de visualizaciones que tiene, seguramente unos más que otros, pero todos los videos que usted monta.
Entonces decir que me parece chévere y es interesante que pueda atrapar, eso siempre lo va a lograr. Probablemente lo que se necesita es un poco más de difusión, no sé que más gente lo conozca, pero quien lo conozca le puedo asegurar que le va a gustar y le va a interesar lo que van a ver en sus redes, porque sí, de verdad que nutre, es interesante y además es divertido. Porque Ya. uno se termina convenciendo de, oiga, yo jamás en mi vida había oído esto y menos contado de esa manera. Y acá hay un componente importante. Los sitios que yo muestro están al alcance Sí, correcto. de un SITP. Ajá. Sí. Sí, no estoy hablando de que toque ir a la luna y sacar visa. No, Sí. está al alcance de un tiquete de SITP. Y eso, yo Los creo que eso lo hace monumentos. mucho más familiar, la verdad. De acuerdo. como Más cercano. Más Son- cercano Son porque lugares es por como- los que uno pasa. Ajá, Sí, de de, acuerdo. del SITP, de quienes utilizan esos sistemas de transporte. Porque hay gente que no los No, utiliza. Mauricio, O Didi o dele lo que a sea. Mauricio una sin ese ITP, una indicación. O sea, por la séptima, No, Sí, no, porque no más es- usted sale acá. No más acá, la casa de las tres sí, esquinas. sin Ahí ese ya. ITP caminando. Hoy estamos agresivos todos definitivamente, Venga, señor. le contaba ya a Santiago que hay una parte de nuestro programa que tiene música. Entonces, Sí. antes de invitarlo, le preguntamos, ¿a usted le gusta la música? Y dijo, sí, a mí me gustan unas canciones. Ta, ta, ta. Y Ujú. Mauricio se dio la tarea de traernos música que nos trajo el día de hoy. Pues mire, musiquita y vaya artista el que el señor Quintero solicita, porque no lo habíamos tenido nosotros en Recuentos. Peso Y pesado. termina, sí, es un peso pesado muy fuerte, es una playlist completa que solicita Santiago, muy Una distinta, playlist. pero muy chévere. Ok. Anglicismos, ¿no? Esto es una lista de Una canciones. lista de canciones muy interesantes. Sí, perdón por el anglicismo. Vayámonos con la canción de David, porfa. Están haciendo sueños. Yo me bajo en Atocha, Yo me Del- bajo una tocha. del gran Joaquín Sabina. En ella hace un homenaje lírico a la ciudad de Madrid, donde el cantautor español plasma su visión personal y nostálgica de la capital. A través de sus versos, Sabina dibuja un retrato de esa ciudad mencionando lugares emblemáticos, eventos históricos y elementos culturales que definen la identidad de la ciudad. La boina, los guantes de seda y las referencias a juegos y personajes típicos como la partida de mus o la fulanita de tal son pinceladas que evocan la tradición y la cotidianidad madrileña. Ya me supongo la respuesta suya, señor Santiago Quintero, pero ¿por qué esta canción? No, primero porque Sabina se despide de Bogotá este año. Sí. Entonces, desde ya acá, invitada a la gente que está conectada en este San Valentín, aquí compren la boleta y vayan a ver a Joaquín Sabina, su despedida, en Movistar Arena. Sí, va a estar bien eso. Sabina es un tipo interesante, Ujú. ¿sí? Es un tipo interesante que estuvo exiliado por fuera de España durante la dictadura franquista. Ujú. Hijo de un policía, lo obligaron a prestar servicio militar y hoy en día habla y le lanza pullas a la izquierda. Y él que decía, yo soy rojo, anarquista, yo soy Aureliano Buendía casi. Ujú. Y resulta y pasa que hoy en día dice, no, estoy muy equivocado. Y esta canción cobró especial relevancia después de los atentados del 11M, ¿sí? Que una célula islamista radical puso en la estación de Atocha una maleta con dinamita y uno va a Atocha en Madrid y hay un mural de las víctimas. Y me parece una canción bien interesante porque describe una ciudad y describe un personaje y va conectando la historia. Entonces me parecería muy interesante que hubiera lo mismo en Bogotá, ¿sí? Mi generación de Andrés Cepeda intenta, pero no llega a ese nivel de detalle que tiene Sabina y me parece una muy buena canción para este espacio. Bonita canción, Sí, muchas muy gracias. Buena descripción también. Su capacidad de síntesis es increíble. En la reseña de la En la canción. reseña de la canción. Sí, 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 lo intento hacer, pero solamente en la reseña. Admirable. ¿A usted le gustó la canción, señor Rincón? Esa es de la música que sí me gusta. ¿Sí? Esa es música buena, como diríamos bueno. acá. Yo le dije a usted Que hoy sí era una buena playlist. El invitado escogió una buena Lista de playlist. canciones. Qué bueno. Pues acá pensé que teníamos anglicismos. No sé, digo, prosiga. Me creería si le digo... ¿Qué? ¿De dónde sale esa pregunta? Usted siempre había planteado la pregunta. Sus preguntas así me creerían si les digo... Pues eso es como muy de llegar a la oficina y decir, oiga, ¿me creería si le digo que hoy me atracaron? ¿Sí? Viene de ahí, un poco. Y uno pone en tela de juicio la credibilidad de la otra persona. ¿Sí? Entonces me creería si le digo que y la otra persona ya se va inquietando. ¿Qué me va a decir? ¿Qué es lo que
¿Por qué le tengo que Genera creer? ¿Por qué le inquietud. tengo que comprar el cuento? Y la pregunta llama Y llama. a preguntar. ¿Cuáles son esas historias que a usted más le llama la atención contar? Es decir, ¿tiene alguna en particular por la que usted dijo, oiga, valdría la pena hablar de esto? Porque mucha gente pasa por acá y no lo ve, o porque yo lo veo siempre y me llama la atención. ¿Cuáles son esas historias con las que usted quiso empezar? Yo empecé con la de, me creerían si les digo que Colombia tuvo un presidente afro y después fue los campos para personas italianas, alemanas y japonesas y después fue el trabajo del Che Guevara en Colombia, que el man en la Amazonía dirigió un equipo de fútbol, porque al Che Guevara le gustaba mucho el fútbol. Sí. Y terminó dirigiendo un equipo en Leticia, si mi memoria no falla, y ese fue su trabajo en Colombia. Entonces es una cosa rarísima y ya después me empecé a centrar en sitios cotidianos de Bogotá. Ha habido varios videos que me han parecido interesantes. El dato de la Embajada de la República Popular de Bulgaria me ha parecido bien interesante porque yo estudié en el Cervantes, que queda en Chapinero. 2 cuadras más al sur hay un edificio abandonado donde hay un escudo que dice Embajada de la República Popular de Bulgaria. Sí, uno dice, ¿y esta vaina qué es? Y resulta que la República Popular de Bulgaria se acabó en 1989, pero ahí sigue el escudo de la Embajada de la República Popular de Bulgaria. Y ahí me empezaron a surgir varias preguntas. Primero, ¿cuántas personas usaban esa embajada? Segundo, ¿quién usa o quién es propietaria de esa embajada? Tercero, hoy en día no hay embajada de Bulgaria en Colombia. ¿Por qué ya no hay? ¿Y por qué sí hubo? ¿Sí? Entonces ahí se empiezan a entretejer historias adicionales y en ese video particularmente mucha gente decía, ¿y hoy en día ese predio qué? Y la respuesta es que no hay respuesta, no tengo ni idea de ese predio que tiene, pero era un lugar que está ahí desde 1989 y me alegra mucho haberlo puesto en el ojo público. Claro. Y una historia que le haya volado la cabeza, que lo haya perturbado, que usted diga, "Uy, no pensé llegar a tanto". Sabe que son tantas las historias, o sea, son más Una de que lo haya marcado, 241. de esas que usted, "Uy, vi tal cosa que me impresionó tanto que no quise contarla o la vi y quise ¿usted quiere decir una que no haya salido? No, bueno, salido o no salido, que lo marcó, que usted dijo, "Uf, esto". Yo creería que la mansión de los masones, que queda muy cerca de acá, Sí. fue un buen punto de inflexión dentro de mis canales porque, digamos, en TikTok va 2.500.000 vistas. Wow. Eso es un montón de gente. Y para una persona que no tenía ni siquiera foto de WhatsApp, pues tiene cierta relevancia y tuvo mucho eco. Pero lo que más me ha llamado la atención es que las historias que he publicado, varias han producido noticia, ¿sí? El Cristo que le crece el pelo en la Jiménez, por Sí, ejemplo, correcto. esa historia Sí, es tétrica, es muy curiosa. es muy rara, es rarísima. Y no sé, a una cuadra de ahí, no ha salido esta historia, pero a una cuadra de ahí hay una placa de soldados desaparecidos en la guerra de Corea. ¿Sí? Nadie ha contado esa historia, en algún momento la sacaré, pero todo confluye en una misma cuadra. Y en diagonal, un buzón, no sé si han visto al frente del edificio del Tiempo que hay un buzón rojo. Sí, sí, sí. Por detrás dice hecho en Escocia. ¿Sí? Entonces yo pensaba, en menos de una cuadra confluye todo. Y ahí a media cuadra mataron a Gaitán. Y ahí está el Panteón Nacional, ¿no? En la iglesia de la Veracruz es el primer panteón, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Y está el Palacio de la Gobernación de Cundinamarca. Unos edificios Sí. lindísimos. Y están los rieles del tranvía. Todo confluye en una en cuadra una cuadra. donde uno pasa y no se cuestiona todo este tipo de cosas, pero que si uno se sienta a divisar un poco la ciudad, empieza a deshilachar la historia y empiezan a salir los tropezones de la historia. Además que hay un edificio que se incendió, el edificio de Avianca. De Avianca, que también está ese video. Sí, El Hotel Regina, que ya no existe, que quedaba ahí, que quemaron en el Bogotazo. Todo en la misma cuadra. ¿Sí? ¿Usted se acuerda que en un capítulo yo alcancé a mencionar que cuando usted va caminando por la Jiménez, no se toma el trabajo de levantar su mirada y empezar a mirar los edificios? Usted va por la calle, pero no se da cuenta que va pasando por una arquitectura. Digamos que lo que no recuerdo muy bien es si fue el capítulo de arquitectura o el capítulo de avenidas, pero en uno de los dos estábamos mencionando y conversando avenidas, acerca sí. de eso. O sea, cuando uno va caminando por cualquiera de las calles de Bogotá, pero particularmente por la Jiménez, entre la 7ª y la 9ª, hay una cantidad de edificios que son gigantes, pero nunca se toma nadie el trabajo de mirar para arriba y mirarlos.
O sea, usted no levanta su mirada sino va caminando. Claro, Y su no, mirada siempre está en el este miedo horizonte. latente a ser atracado, ¿no? Bueno, Bueno, claro, también además de los súmele- temas de seguridad, pero Y súmele, no sé, la cantidad de gente la que hay. cantidad de gente, Pero- la cantidad de informalidad. Pero el sitio es, o sea, atrapa por todo. Hay cualquier cantidad de arquitectura en ese punto. Estamos oyendo lo que están diciéndonos Santiago de la cantidad de historia que confluye en ese punto. Hay cualquier cantidad de eventos que se dieron en ese punto. O sea, realmente es un punto importante de Bogotá. O sea, no debería pasar tan inadvertido por todos. Y creo yo que empieza a surgir la inquietud porque ahí vuelve y juega mi pregunta. Usted habla del buzón que está por detrás marcado con hecho en Escocia. ¿Cómo hace usted para llegar a ese punto de decir, oiga, venga, sí, esto está Venga, a ver marcado dónde acá por hicieron detrás? esto. Correcto. O sea, Curiosidad. Uy, La no, clave no. de todo esto es ser muy curioso y caminar mucho, ¿sí? No sé, si uno se la pasa metido en un carro, no va a conocer nada. Pero esto estamos es de de, acuerdo. esto es de Cover Transmilenio, SITP, Transmicable. De hecho, hace poquito publiqué en mis redes, yo creo que uno de los museos más interesantes de historia que conozco en Bogotá y que es lo más parecido al precio de la historia que hay en Bogotá, y eso es el Museo Café del Paraíso, ¿sí? Ajá. Aquí en Ciudad Bolívar. Un recuperador empezó a darse cuenta que muchas personas botaban piezas históricas y empezó a guardar en la casa. Y empezó a guardar en la casa y hoy en día a 6 minutos, 7 minutos a pie de la última estación del Transmicable en Ciudad Bolívar, usted encuentra uno de los museos más completos. Allá, de hecho, usted encuentra billetes de todo el mundo. Yo le compré a mi hermano un billete de Azerbaiyán. Entonces, dígame, de Azerbaiyán a Ciudad Bolívar, ¿qué tuvo que haber Ajá, pasado en el para que intervalo llegara ahí. para que esté ahí y está a disposición de toda la ciudadanía bogotana? ¿Sí? Sí, pero también hay una tara, ¿no? Que yo cómo voy a ir a Ciudad Bolívar, que es lo que nosotros también en algunos otros capítulos intentamos desmitificar. O sea, no Ujú. necesariamente porque el nombre, la localidad, el barrio, lo que sea, tenga ese nombre y existan historias o rumores definitivamente termina siendo de esa manera. O sea, Santiago ¿le pasó algo? No. Nada, no Exacto. pasa. O Entonces, sea, ese rollo y esa mística que, ay, que yo no puedo pasar por allá porque quién sabe qué me suceda. Lo mismo que le sucede en Ciudad Bolívar pudo haber sucedido aquí en La Jiménez, como lo estamos diciendo. Entonces, en sí cualquier sería lugar bueno- lo atracan a uno. o sea, Sí. sí, de acuerdo. O sea, quien dé la posibilidad, o como decimos todos, quien dé la papaya, pues donde sea, termina pagando. Pero el rollo sí es eso. O sea, es empezar a esculcar un poco más, que era lo que decía desde el inicio, empezar a esculcar un poco más esa historia que en cualquier lado podemos encontrar, porque todos los rincones de esta ciudad tienen historia. Claro. Y eso Claro, es el y trabajo el que ha hecho suroccidente de Santiago, Bogotá sobre todo. ha estado Que nadie lo ha olvidado explorado, históricamente. ¿no? Todo el mundo lo ignora porque Y es el tiene, suroccidente. tiene a la localidad de Kennedy, Ajá. nada más y nada menos. ¿sí? Es- Ninguna otra localidad tiene nombre de presidente de Estados Unidos. Tenía ¿sí? un aeropuerto, el aeropuerto de Tech, un hipódromo. El monumento el monumento Banderas. de las banderas. Y les boto otro dato, el barrio Aristóteles Onassis. ¿Quién No, era ese ese man? es- Ese fue el que sucedió a John F. Kennedy luego de que falleció. Tal cual. en el Lo trono. sucedió en el trono En de el Jacqueline trono de Kennedy. Jacqueline Kennedy. ¿Sí? Y curiosamente ese barrio queda en Kennedy. ¿sí? Es una Mira. ironía histórica, ese video no ha salido, Sí. pero ahí les boto la chiva que va a salir. Y es lo curioso de Bogotá, Sí, como sí, así sí. que hay un barrio donde están los dos amores de Jacqueline Kennedy. De aquí. Y sí, Bogotá. a ver, digamos que tratando un poquito de rescatar dos frases, dos datos cada uno que son chivas para quienes quieran seguir las redes de Santiago. Eso significa que hay una preproducción, no sé si se llama así, o sea, una recopilación de información importante y la van sacando de manera gradual. O sea, no es un tema que semanalmente ustedes graben un video, ese es el que sacan y la otra semana, o No. cómo es ese trabajo La idea es grabar el mayor número de videos posibles en un día en una salida. y se va mirando en materia de tiempos cómo se van sacando a la luz pública. ¿sí? Ya hay una parrilla de lugares preestablecidos, unas frases que me pienso como para me creerían si les digo que acá tal cosa, y los vamos sacando con base en una distribución que tenemos. ¿Por qué hablo yo de las redes? Porque en el momento en que empezamos a mirar, sobre todo Instagram, que fue a donde nos enfocamos, o sea, en esa red social donde nos enfocamos, estamos hablando de un video que tiene 97,000 visualizaciones, ¿cierto? Y ese es el video en donde sale Santiago hablando con una persona, no recuerdo el nombre ahorita, que fabrica gorras, hablando acerca del barrio El Campín, de cómo era el Campín y por qué se dio el nombre del Campín. Ajá. Y resulta que era un campo de campings, o sea, El para camping. acampar. Ujú.
ese tema bastante curioso porque vuelvo y repito, o sea, uno se imagina, no, pues sí, es el Campín, espera a ver y por qué razón es este nombre, y este hombre lo cuenta nuevamente en 2 minutos y aparte eso con un compañero. O sea, es capaz de sintetizar no solamente una historia, sino 2 historias, porque el hombre también, las gorras que hace también son de galerías, creo que Macomb, que muestran Macomb, varios lugares de correcto. Bogotá, que compren para este San Súper Valentín chévere. gorritas Tienen de Bogotá, San Valentín. junto con Somos Rolos. Pero ahí está el reto, ¿sí? ¿Cómo volvemos la cotidianidad una historia superior? ¿Cómo hacemos de cada monumento un entorno monumental? ¿Cómo hacer historia de la historia? ¿Sí? Ese es el gran reto, Ujú. ¿sí? Y a la ciudadanía en general, pues hagamos historia. Eso lo podemos hacer todos. Sí, Sí. claro. Y con el caso del Campín es bien interesante porque se van desglosando más historias, ¿sí? Los Juegos Bolivarianos que se hicieron en Bogotá, ¿sí? Que yo cometí un error en ese video. Eso es algo importante que hay que decir. Hay videos donde yo digo, juepucha, este dato lo di mal. Yo confundí Juegos Panamericanos con Juegos Bolivarianos. Entonces toca el mea culpa ahí en la descripción de Instagram. Claro. Porque eso suele pasar. Pero el reto es posicionar el tema, Sí, ¿sí? claro. Que cada vez más gente se interese por la historia. Otro video, ese sí es de 162.000 visualizaciones, es uno que habla, bueno, ahí sí yo difiero un poco, que en algún momento fue el mejor equipo del mundo. Claro. Yo no sé, bueno, no sé, no nos vamos a poner aquí a hablar de equipos, Claro. sobre todo del rentado ¿En la nacional. América? No. Pues, No, el América Lo fue. No lo fue te digo que nunca. lo fue en algún momento, ¿Sí? pero estamos hablando de Millonarios. Ah, sí, claro. Y este hombre se da la tarea también de entrar y hacer un video de una especie de museo, o sea, es una exposición que hacen completa de Millonarios. Fue una exposición que hubo Ujú. en Cafam, en el Teatro Cafam, bien interesante, que se llamaba el mejor equipo del mundo. Sí. Cuando Millonarios le ganaba al Real Madrid y le invitaban a jugar a Europa y todo esto. Y lo interesante de este video es que generó eso. Ujú. Como así, gallina azul, no sé qué, madrazo, amenaza, Sí. emoji de cuchillos, pero está perfecto. Sí, ¿sí? claro. Porque posicionamos el tema. Ujú. Me encantaría que las discusiones históricas se Se dieran dieran de así. palabra. Correcto. Sí, claro. Pero se dan en los estadios Sí. una vulgaridad. No, venga y hablemos. Sí, ¿sí? de acuerdo, que no se necesita, ¿no? Porque al final de cuentas es un deporte. Claro. Y El nosotros, fútbol es lo más importante de lo menos importante. correcto. Dice Valdano. Sí. Es cierto. Nosotros abordamos la historia del estadio, del sector, Sí. desde la perspectiva de las Camacho. haciendas y desde esos grandes hacendados que tenía Bogotá, ¿no? Y ahí estuvo, eso era tierras del señor Nemesio Camacho. Que Le- tenía un hijo concejal. Ah, bueno, sí. Sí. Él fue el que donó el terreno, Y ¿no? el hijo concejal habló con el alcalde Gaitán. Y acá vamos con otro tema. Y es que las figuras históricas que son tan simbólicas nunca son sometidas a un escrutinio. No. ¿Sí? Entonces Gaitán, importantísimo, el bogotazo, pero no se ahonda sobre la figura, qué pensaba, por qué salió, o sea, por qué siendo alcalde de Bogotá lo sacan. Ujú. Y resulta que a Gaitán no le gustaban las ruanas. Entonces le dijo a todos los taxistas, se quitan la ruana y se ponen vestidos. Y le hicieron paro y lo tumbaron. Ah, Sí. ya. Que son datos que no sabemos. Y Datos a él cocteleros. le incomodaba mucho que la gente no se lavara las manos. Ujú. ¿Sí? Y regalaba jabón cuando fue alcalde de Bogotá. ¿Sí? Entonces hoy en día, pues hay políticos que dicen, no, yo represento el espíritu de Gaitán. ¿Cómo así? ¿Parársele duro a un sector como el de los taxis y decir que las ruanas son feas? ¿A eso se refiere con que es gaitanista? Entonces es desmitificar un poco Sí, los, claro. no sé, los ídolos que hay acá después de muertos, ¿no? Porque matan a alguien, ya imagen glorificada y nunca investigada. Sí, ya ahí quedó. Y el que escribe la historia la cuenta como quiere contarla, ¿no? Eso sí, Alrededor. Y muy Eso. superficialmente, el 8 de abril y ahí se acabó y no sabemos ni quién lo mató, o sea, no tenemos ni idea. ¿Será que Santiago llega a ser un personaje? Y creo que sí, pero ¿usted qué opina? Como Diana Uribe conoce mucho de la historia, ¿no? O sea, el referente de todas estas personas que hablan de historia puede ser, no sé, de pronto me equivoqué, ella, ¿no? La manera como, Ella es- como arrancó contando historias, como las acercó, como usted lo dijo hace un rato, a la gente no le gustan estos temas ladrilludos. Sin embargo, ella logra Sí, hacer claro. también cosas muy, pues muchas, 20 años, más de 20 años llevamos escuchando a Diana Claro. Uribe y escuchando esas historias que desconocíamos. ¿Usted de pronto se ve por allí? Ojalá yo quedara a esa altura,
porque Diana Uribe, me acuerdo mucho cuando arranqué a escucharla, fue porque el profesor de sociales, ¿sí? El único con el que me llevé mal, yo creo que si me lo encuentro hoy en día, lo saludo y le digo, oiga, usted me caía muy mal, no sé si todavía me caiga mal, pero usted me caía muy mal, porque no sé, yo no le caía bien, ¿sí? Y ya está. El punto es que nos ponía a escuchar Diana Uribe todos los domingos. Sí, la historia del mundo. La historia del mundo. Por Caracol Radio. Y a escuchar radio. Y a mí no me gustaba tanto la historia, pues, así a las malas. A mí me gustaba más como en el tiempo libre. Y Diana Uribe ha llevado la historia a las conversaciones de la mesa, ¿sí? Si uno logra eso, si uno logra cotizar un tema y lo pone en la mesa, cuando uno cena con la familia, ya está el logro consumado. Ese es el reto. Bueno, vamos a ver qué puedo conversar en estos días con mi familia. Espera un segundo. Y un último de esos videos que usted publicó, que tiene la medio bobadita de 535,000 visualizaciones, es nada más y nada menos del Chocorramo. Y hay una particularidad y creo que muchísima gente ni siquiera se ha reparado o se ha detenido un segundito en revisar que Chocorramo tiene una sola R. Es el Chocoramo. Correcto, realmente no es Chocorramo, sino Chocoramo. Tal cual. Y entonces... ahí es donde viene otra vez mi duda. Es igual que el buzón por detrás que dice Made in Escocia. ¿De dónde sale? O sea, claro, todos lo vemos y es muy fácil ponerse a detallar un poquitico y leer bien, que es lo que muchos no hacemos en la vida, leer bien que no tiene la doble R. Pero aparte de eso, también construye una historia alrededor del Chocorramo y la fabricación de un ponqué gala cubierto con chocolate. Porque al final termina siendo eso, que me parece muy chévere. Y llegar a ese nivel de visualizaciones es muy fuerte. O sea, el impacto, que era lo que Eddie le preguntaba hace un rato, de esa cantidad de visualizaciones que le genera a Santiago en el momento que usted, Dios mío, ¿qué estoy haciendo? Que me parece súper chévere. Pero ¿cómo lo recibe usted en el momento en que ve esa cantidad de gente que está viendo una historia que para muchos podría ser lo más superficial del mundo, pero termina impactando muchísimo? Entonces, la historia detrás del Chocoramo es gracias a mi equipo. O sea, a las personas que están detrás de esto, que no salen necesariamente en cámara, pero que están presentes. Una persona del equipo me la pasó, para ser más exactamente, Jonathan me pasó, venga, hable de Chocoramo, ¿sí? Y sí, y funcionó muy bien. ¿Y qué siento cuando veo las cifras? Pues es un aliento a seguir insistiendo en que la historia tiene su nicho, ¿sí? Okay. No le vamos a competir a Bad Bunny, ni es la idea, ¿sí? Porque él está desarrollando otras industrias. Pero sí estamos generando una comunidad donde podemos decir que Bogotá puede inspirar y puede tener su grandeza. Señor, ¿alguien lo saluda? Sí, señor. Bueno, no sé, David, ¿usted tiene allá los saludos de YouTube, sí o no? Uno que otro, sí. A ver. Y yo voy buscando los de WhatsApp. Ah, bueno, ok. Para hacer tiempo, yo pensé que su merced ya los tenía listicos. No, es que no tenía abiertos, pero Dios mío, siempre es lo mismo. Pero bueno, no. Comencemos con los saludos de YouTube. Y acá tenemos a Sebastián Lunático, que se pasa por acá. Qué genial, un nuevo y entretenido capítulo de Recuentos. Un gran saludo de parte de Sebastián Lunático. También Yolanda Vela Flores. Yoli. Qué bueno poder Doctora estar Yolanda. hoy aquí. Hace rato no la escuchaba. Y también, pues acá está Lilia Cobos presente en el programa. Lilia. Qué buen invitado, nos dice acá. Y a todos los integrantes de Recuentos. Bueno, pues. Y también Gabriela, que ahí se fue, pero ahí nos está escuchando. Nos está escuchando y así se que reportó. Se fue oyéndonos. se fue oyéndonos, ¿eh? Y también por acá tenemos a Sandra Patricia. ¿Me creerían que por fin los estoy viendo por YouTube? Saludos. Bueno, Está muy bien. Se Salud. cotiza la frase. Sí. Se cotiza Esa la... tiene copy todavía. Claro, obvio. Este es aquí el señor. Y por último, Mario Alejandro Monroy. Aquí de nuevo, Luna Mariana. Esa es Mónica Luna quien nos saluda. Mónica Luna. Me hizo el reclamo hace 8 días. Dijo, yo era Mario Monroy, que es la cuenta por la que está viendo. Es Sí. Mónica Luna, mi hermana, que no vino la semana pasada. No, porque ya no es lunática. Sí lo es. Bueno, es otra lunática, pero no tenía que contarnos algo acá. O sí, porque es que eso es lo que no sé. No sé, dígale usted. Un saludo, Mónica. A ver, esta mañana empezaron a reaccionar con el flyer. Nosotros casi siempre montamos a través de nuestras redes y los conocidos y enviamos un mensaje de difusión con el flyer que muchos vieron a través de Instagram, pero también a través del mensaje por WhatsApp.
Y empezaron a reaccionar y mandan la notificación de que les gusta, de que les parece interesante, que les parece súper chévere. Y están más o menos en ese orden. Está Alejandra Quintero, Andrés Sarmiento, Jaime Córdoba, Fernando Rosada, Sebastián Corredor, Nicolás López escribió, puso una manita que iba a estar pendiente, el señor Jorge Prada, la señora Lilia Cobos, que también aparece por ahí. Más adelante, muy seguramente, el oyente frecuente, don Pompilio, muy seguramente nos escribirá algo. Lo que pasa es que usted lo está preguntando en el momento inadecuado, porque ellos siempre, acercándose al final, es que empiezan a pronunciarse. Por favor, pero por lo pronto, esas son las Ya. personas que nos están oyendo en este instante y han reaccionado. Bueno, bien. ¿Qué le parece? Si ha subido, Bien. con este capítulo ha subido Sí, su número de yo seguidores. aspiro que cuando vuelva a ver Instagram los números Disparados. suban. Disparados, no. Gracias a Santiago hemos tenido muchas visualizaciones de nuestras historias, de la gente muy interesada en el capítulo. Seguramente por YouTube hay una cantidad menor que la que está escuchándonos por Sintopía Radio. Hoy estamos, Mauricio, en vivo por Sintopía Radio, la emisora de la Universidad Central, Sí. a quien debemos enviar un agradecimiento y un saludo al ingeniero Andrés Botero, que siempre está detrás de todo este, no sé cómo decirlo, este complejo mundo de los estudios de radio, de las conexiones, de hacer que sea posible que exista una emisora en la Universidad Central. No es fácil, ¿no? lo No es fácil, y más aún cuando salimos de los estudios. Es Lo un reto hacemos mayor. en otra locación que pues nosotros digamos que lo hemos intentado hacer, más allá de no querer estar en la cabina, es por tratar de cambiar un poco de ambiente. Estamos hablando de 71 capítulos, de los cuales, si no estoy mal, llevamos unos 10 acá sentados, 10 o bueno, de pronto un poco menos, pero se han venido alternando. Y sí nos parece interesante porque es otro ambiente. O sea, lo Claro. queremos sacar un poco de una mesa con los micrófonos y la cabina, que nos parece De lo que también, convencional. Sí. que también tiene su mística y es muy bonito, pero pues recuentos es esto. Y nosotros siempre decimos que lo que procuramos es que todos se sientan y se sienten a hablar con nosotros como si estuviéramos en la sala de la casa, Claro. de manera literal. Y ahora que pone este tema, yo aprovecho y hago la cuñita. En YouTube también tengo un formato largo. Oh, Se sí, llama estamos Paradero hablando. Podcast. Paradero Podcast. Y es el único podcast que yo conozco hasta el momento que se hace en paraderos del SITP de Bogotá. ¿Sí? Y la idea es cada capítulo llevar a invitados diferentes que hablen de Bogotá. He sacado 2 capítulos. Esto también idea del equipo. ¿Sí? Esto no es de una sola persona. El primero, Diego Andariego, que es de esta casa. Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y Paola Pineda. También chévere. Ella también Espero cuenta que a historias futuro chéveres. podamos tener más y mejores capítulos, incluso tenerlos a ustedes. Gracias. Esa iremos Esa a es, un Paradero. esa es paradero. la meta. Pero pues ustedes lo estaban diciendo, este montaje es difícil, Claro. tiene sus complejidades, pero Imagínese ahora en la calle llevar todo eso. Sí, claro. para que le eso no echen es ojo al Paradero Podcast. Podcast está en YouTube. Está, señor, ¿quién más lo saluda? Ya Sí, lo es veo que, con- sí, correcto. Está también el señor Oscar Saavedra. Estas ya son personas que reaccionaron Pote. también en la mañana. El Pote, correcto. Eliana Peñuela, Jacqueline Bustos. Jackie. Son varios. O sea, varios y varios que hace rato nos saludábamos porque, ¿no? No, mucha gente pues ha hecho reclamo, no me saludan. No me ¿No me saludan. saludan? Adriana Mayo firme, Sí. es una de nuestras oyentes. Bien. Es que Un saludo para esas principio- personas. en un principio hacíamos listado, eran los 55 minutos. Eran los de- 55 del minutos listado y leyendo nombres. así todo eso. Y Bien. después venía la música, como es costumbre en este programa. Y ¿Trajo como por más ejemplo, música? Pues hagamos. Pepe, sí, hay música. Y este hombre, como ya lo dijimos, se fue con esa particular lista. Muy buena, particular, pero muy buena. Entonces, oigamos esto un segundo, a ver. The Fletcher Memorial Home, de la agrupación Pink Floyd. Es una sátira a los líderes mundiales. Incluida en su álbum The Final Cut de 1983, es una crítica mordaz a los líderes políticos de la época. Roger Waters, el principal compositor de la banda, en ese momento utiliza la metáfora de un asilo ficticio para exponer la irresponsabilidad y la crueldad de figuras históricas como Ronald Reagan, Margaret Thatcher y otros líderes que a su juicio actuaron como infantes sobredimensionados en el escenario mundial. Fuerte posición, de la cual no me distancio mucho. Pero Santiago, ¿por qué esta canción? Me parece que tiene un contenido histórico bien interesante para quienes no nacimos en los años 80, cómo funcionaba el mundo en esa época
y nos damos cuenta que no ha variado mucho. Usted tampoco nació en los años 80. No nací antes, pero tranquilo. Ah, ya. No está bien. No es casualidad que Trump tenga de eslogan Make America Great Again Ujú. y Ronald Reagan ya lo haya usado en la misma época, ¿sí? Ahora bien, de Roger Waters yo me distancio mucho de sus posiciones políticas de defender dictaduras, ¿sí? Eso que hace él de defender a Maduro y se reúne con personas bien polémicas e incluso incurre en antisemitismo, yo ahí difiero completamente de él. Pero me parece una muy buena canción y un muy buen análisis, ¿sí? Y las dos últimas veces que vino yo he ido y todo, pero sí me distancio mucho de sus visiones tan fuertes. Pero es que hay una manera de contar historias como la suya, y este señor particularmente tiene la suya, de contar historias en una canción. Impresionante. Y más adelante se trae otro señor que cuenta historias muy Ujú. bonito, ¿no? Y ahorita sabremos quién es. Me parece magnífica esta Sí, canción. sí, sí. Por Yo- eso, a mí no me Por- pregunte la música, pregúntele al señor que es el de la música. Sí, sí, sí. ¿Qué le parece? Temazo Roger de Pink Waters, Floyd. de Pink Floyd? Pero pues digamos de mis favoritas, creo que de pronto hay otras que a mí me agradan más, pero temazos. Seguramente. Buena música. Pues Sí. teniendo en cuenta que han habido otras canciones por estos lares, pues eso sí es buena música. Aprobado. Ujú. Esto es- No sé por qué me mira a mí, pero pues bueno. Todos sabemos porque pues no puedo aparecer mirando a la señora, a la señorita, a los invitados. al Ve- público. al público. Dicen que Jonathan graba con la cámara al revés, dice Mauricio. Dicen. Eso lo dije hace rato y fue un comentario suelto, ¿no? No, para que lo soltara No, usted no en vivo, puede en vivo. tratar mal a los No, invitados, digo el por comentario favor. Al público. justamente para que nos hable, porque usted ha hablado de Jonathan todo el tiempo. Jonathan está aquí Sí, está acá acompañándonos. atrás. El de apoyo, público. y entonces hice la introducción porque veo que él es el que también hace parte de los videos, También. y de esos grandes videos Jonathan era por hacerle aquí algo de bullying al estilo. Recuento. Y todo Muy bien, empírico, pero ¿no? son Acá unos- no hay ni comunicadores, yo no estudié comunicación y él no estudió Pero diseño son ni producción unos audiovisual super ni nada. videos. O sea, siempre van juntos a hacer casi todos los videos. Sí, o sea, en la medida de lo posible sí, y hay más equipo. Está Claudia, está Natalia, está Juan. Entonces ahí hay un equipo grande que Siempre. generosamente se ha prestado Y ese a ayudar. equipo es voluntario, o sea, lo hacen por amor. Amigos, Ah, amigos y amigas de la vida qué chévere. que han ido llegando y han respaldado esto. Y a Jonathan también le gusta la historia. Claro, es un lector voraz. ¿Sí? Lector Sí. voraz. Qué chévere, gracias por estar aquí. Es que tengo que hacer el saludo porque realmente, pues que se tomen el tiempo, ¿verdad? Como lo dice usted, un viernes de San Valentín. Aquí sentados. Pues, Eso habla nuestro- mucho de nosotros, Sí. ¿no? Bueno, puede darle uno Bien o mal, puede pero darle habla. yo le daría la lectura Sí. que habla que son comprometidos y quisieron sacrificar muchas cosas por venir Claro. a Recuentos. Yo lo asocio con más soledad, Ok, introspección, es otra pero está lectura. bien, ¿no? Son lecturas. son Introspección. lecturas válidas. No, es un equipo, pues Es un equipo interesado por chévere, ¿no? Bogotá. O sea, la frase no es suya, pero pues el equipo es No, grande y todos esto están no- alrededor esto es compartido de y buscar esto no es historias. de un nombre. Qué chévere. Hablábamos hace un rato también de el sector. Ujú. Y quién más, le voy a preguntar a Santiago sobre el sector. Nosotros hemos hablado, yo soy un amante del sector, me parece Sí, no. muy bonito todo lo que Yo no conozco a nadie más que sepa del Faenza que usted. o sea, del Faenza de la calle 22, pero usted también sabe historias de este sector. sí. ¿Qué cosas sabe? Estamos en el sector de las nieves, porque hay mucha gente que nos escucha. Por ejemplo, mire, un saludo que se me olvidó para seguir con él. Nos saludan desde la vereda de San Rafael, cerca a Tuluá. Está Natalia Rivera escuchándonos, dice que Saludos le a Natalia. apasionan las historias. ¿Sí? Chévere. Entonces nosotros estamos en un sector que se llama el barrio Las Nieves, Las Nieves. en Bogotá, uno de los barrios fundacionales de Bogotá, ¿no, Santiago? Algo importante para tener en cuenta es que Bogotá, antes de tener, bueno, hoy en día se llaman unidades de planeamiento local, ¿sí? Después del POT. Antes se llamaban localidades. Bueno, hoy todavía se llaman localidades. Ok, esa iba a ser mi Pero al siguiente inicio, pregunta. Al inicio de Bogotá, se organizaba Bogotá por parroquias. Ok. Entonces, la parroquia de las Nieves era una figura político-administrativa. Wow. Es bien interesante. Bogotá por parroquias. ¿Sí? Entonces, la parroquia central, la parroquia de las Nieves, y así se iba dividiendo Bogotá. Un personaje que vivió aquí en este y que usted nos contaba que tiene una historia que va a ser una super historia de Pues en eso este espero. sector. León de Grave tenía una casa muy cerca de acá, ¿sí? Abajo de la Caracas, con Ujú. todo lo que eso implica,
en nuestros días. Y fue la policía, si mi memoria no falla, quien se dio cuenta que todo el archivo de León de Greiff estaba ahí abandonado, Wow. muy cerca de un establecimiento de estos, ¿sí? Y llega la gente y se encuentra con esto. Y es importante tener en cuenta que León de Greiff guardó la espada de Simón Bolívar. Una vez el M-19 se lo roba muy cerquita de acá, en la Quinta de Bolívar, y lanza toda su campaña propagandística a esa guerrilla. Y León de Greiff es fundamental. Y yo creo que hasta de pronto en esa casa que ya no existe y que seguramente hay un establecimiento, digamos, de entretención para adultos, Sí. prestó una importancia para la historia bogotana reciente. De pronto ahí estuvo la espada de Simón Bolívar. Vea, Y estamos muy cerquita de ambos puntos. ¿Sí? y vivieron muchos más personajes de la historia Claro, claro, es que- bogotana y colombiana en estos sectores, ¿no? No- Presidentes. No es casualidad que la iglesia del voto nacional esté tan cerca. ¿Sí? Y no es casualidad que lo que hoy es la Candelaria fuera el centro, fuera Bogotá en su complejidad. ¿Sí? Y antes Chapinero, pues apartado, Fontibón, pueblo, Usaquén, pueblo, Usme, pueblo, que hoy en día son Bosa, Puente Aranda. Dentro de todas esas historias o recuentos que se han dado acá en este programa, terminamos siempre llegando al mismo punto. O sea, por alguna razón, y es pura coincidencia, terminan conectándose los capítulos. Porque de todo eso que ha dicho Santiago, nosotros hemos hablado, claro, de manera muchísimo más superficial. No hemos ahondado tanto con esos datos específicos, o por ejemplo contar lo de León de Greiff, pero sí empezamos diciendo, todo empezó en Bogotá desde acá y empezó a abrirse a medida que iba creciendo, iba absorbiendo, en este caso pues parroquias como lo está diciendo Santiago, pero también para volverse localidades, ya lo que hoy en día son esas poblaciones o esos municipios cercanos que ya hacen parte de la ciudad, porque el mismo crecimiento, no solo demográfico, sino también de la ciudad misma, a través de sus avenidas, lo que ha hecho es absorber lo que está más cerca, por la misma necesidad, porque no se pueden subir a la montaña, sino que tienen que irse para algún lado. Pero terminan siendo historias que terminan contando de manera particular las personas que vienen, que en algún momento nosotros hemos contado, y terminan conectándose capítulos con unos con otros, que eso me parece a mí súper interesante, porque no es, o sea, realmente no es un tema intencional de parte nuestra, sino que se va dando, y me parece chévere, porque al final de cuentas terminan siendo más cuentos contados de manera distinta. No, @Quintero Pfeiffer. Sí. Yo siempre digo @Quintero Faifa para efectos de ok. pronunciación, que quede bien pronunciado, Faifa. o si no, mis ancestros no se sentirían bien, Y se pero escribe ahí vamos, como @Pfeiffer, P. Pfeiffer. ¿sí? Pfeiffer. @Quintero Pfeiffer, P. Pfeiffer. Que la pronunciación es Faifa. Faifa, Faifa. ¿Habla alemán? un poquito, Ok. poquito. ¿Solo alemán, David? No, pero le ya gustan quisiera. los minutos de fama. A veces, de vez en Entonces, cuando. Si no hay memos de por Hable medio. en español son para buenos, su ¿no? minuto de fama. Buenas, gente. Bienvenidos a. Bueno, esperamos que estén disfrutando. Bienvenidos a mi minuto de fama. Y quiero recordarles que estamos en vivo a través de YouTube. Ya saben, nos pueden encontrar en YouTube como Recuentos Podcast. Y pues ahí pueden vernos, saludarnos, pasar, visitar. También nos encuentran simultáneo por la emisora de la Universidad Central, Sintopía Radio. Ya saben, pueden entrar www.ucentral.edu.co. Ahí buscan el enlace a Sintopía y nos pueden escuchar en vivo. Ya mañana, en diferido, pueden escucharnos también por acá en YouTube o en Spotify. En el apartado de podcast, buscan ahí Recuentos y nos encontrarán. Por último, pero no menos Y importante, mucho menos ahora. esto ya no es minuto de fama, sino que ya se le subió la fama. O sea, usted ahora se A la demora cabeza. más que lo que duró un video de los de Santiago. Ah, en su pero se minuto de fama. quejan en Instagram, Ah, recuentos.rayo, la red social más movida de acá. No La sé, está el rompiendo. director querrá decir algo. Ahí también Sí, nos pueden vamos a encontrar. hacer un paréntesis para hablar. No, gracias, David. Un extenso paréntesis. Me parece interesante. No, pero lo repito. Yo creo que las últimas 2 publicaciones que se dispararon fue por los invitados. Hace 8 días los lunáticos Sí. con una cantidad de gente en redes y hoy Bien. con Santiago, que también Vamos. pues habla mucho. Santiago, ¿quiere saludar a alguien? No, a quienes generosamente nos acompañan en un Nos San Valentín, acompañan en San eso Valentín. tiene su... Liz Ferro saluda por ahí en YouTube, ¿cierto? Que dice... Liz Ferro dice, qué buen programa, Diana Uribe es una gran contadora de historias. Y yo De gran acuerdo. fan de Recuentos y de Diana. Y ahora de el invitado. Gracias. Liz. Gracias, qué generosidad.
Dice, buenas noches. ¿Quién? Interesantes las historias del Uy, ya invitado. sé quién. Su teleoyente permanente de recuentos. Don Pompilio. Muy bien. Don Popilio, un saludo y muchísimas gracias como Saludos. siempre por estar oyéndonos. Siempre Firme. Firme. Bien. Acá viéndolos, muy buen programa. La señora Lila Cobos también se está pronunciando. Adriana Mayo, yo la había saludado, pero aparece aquí en YouTube y dice, saludos, qué personaje tan interesante. Eso sí es para Bueno, Santiago. bien. Ese es el saludo para Bien. Santiago. Buena cosa. Y creo que han llegado, o sea, no sé, lo que usted nos escribe por acá es que llegaron, creo que un par de saludos. Si no estoy mal. A Santi solo le tengo agradecimiento por su amistad, por su rigurosidad, su disciplina, su ética profesional, por llevarme a conocer a Bogotá, los sitios más desconocidos y los más conocidos que no sabía que existían detalles de historia en esos lugares. Y lo tengo muy presente como mi amigo y de aquí hasta el final voy a seguir ayudándole a hacer sus videos, a editarlos y acompañarlo en este camino. Tremendo. Tremendo, Santiago es gracias. una persona que valora mucho la lealtad, la honestidad y por supuesto la puntualidad. Es todo un personaje único y maravilloso. Tiene alma de viejo, un corazón enorme y sus manos siempre están tendidas para quien lo necesite. Me gustó lo del alma. Pero Creo no que ha lo sido de lo viejo. más bonito que ha salido. Pero no lo de viejo. No, está bien. Sin lío. Sí, ¿qué? ¿Quiénes son? Las Jonathan, Natalia. dos. Correcto. Sí. ¿Y ellos quiénes son? Bueno, ya hablamos Ya un poco de Son, ellos. Jonathan. son parte de este gran equipo que hemos ido conformando. Y son amigos que me ha dejado curiosamente el mundo laboral. ¿Sí? Y eso no es muy normal en estas épocas de precariedad laboral, pero De precariedad laboral. ¿Espera estar viendo algún día de las redes sociales? ojalá. ¿Sí? Hoy, ojalá, le firmo. ¿Sí? Hoy le voy a cobrar. Bueno, no. Sí, no, sería chévere. No, qué chévere. No, vivir de pero contar ¿qué le historias. falta? O sea, con toda esa cantidad de seguidores. Es que no es tan sencillo, es que generar ingresos a partir de redes Sí. tiene su... Y además que la demanda es mucha. Sí, correcto. Sí, sí, sí. Y la no, oferta también es mucha. es mucha. Pero pues no es tan buena. No toda la oferta es de calidad como la suya. Así que sí creemos que le falta muy poquito para llegar. Sí, de acuerdo. Perfecto. No sé si David de pronto quiere saludar a alguien más de YouTube para cerrar un poquito lo de los saludos. Sí. No sé si hay alguien más, ¿no? Pues el saludo que queda es también de Adriana Mayo. Es el último que ahorita no leí, Sí, sí, sí. pero por ahora nada más. Entonces, como suele suceder en esta parte de los capítulos de recuento, señor, llegó su otro momento de fama. Es En esto momento que se de- llama... Datos, recomendados, planes, todo ahora en El Rincón del Búho. Creo que voy a seguir diciendo que es provisional, pero en realidad no Ya sé se en qué quedó- momento se va a cambiar. Ya se quedó, la eso verdad. ya no creo que El vaya a cambiar. Rincón del Búho. Pero pues porque nada. hubo... Ya le contamos la Ah, historia. bueno, yo pensé que le van a explicar de una vez. Pero bueno, gente, bienvenidos a El Rincón del Búho. Esta vez, no sé por qué, hubo ¿cómo se podría decir? La petición directa de, pues yo traía datos como pues papel higiénico, palomas, cosas así por el estilo. Pero esta vez querían datos perturbadores, ¿no? Así que, empecemos. Un dato perturbador confirmado en Bogotá es el caso de El Monstruo de los Andes. El asesino en serie Pedro Alonso López, quien confesó haber matado a más de 300 niñas en Colombia, Ecuador y Perú en los años 70 y 80. En Bogotá, López fue arrestado por primera vez en 1969 por intentar abusar de un menor. Sin embargo, fue liberado poco después, lo que permitió que continuara su racha de asesinatos en otros países. Durante su captura en Ecuador en 1980, confesó que había asesinado al menos más de 100 niñas en Colombia, muchas de ellas en zonas rurales cercanas a Bogotá. Lo más aterrador es que, tras cumplir una condena en Ecuador y pasar un breve tiempo en prisión en Colombia, fue liberado en 1998 y nunca más se supo de él. Nunca más se supo de su paradero, de él, punto. Su paradero es desconocido hasta el día de hoy y algunos temen que haya seguido matando en las sombras. Pues Así muy que, Bien perturbado. O sea, con el usted- más este perturbador. hombre- Como para no coger sé, Transmi ahorita. usted- en taxi. Pues Para lo bajar a la primero- décima, coger Transmi. Y la estación del SITP más cercana Aquí que a la hay vuelta. pocas cuadras de Montserrat.
Bien No, perturbador. pues, hoy sí Era no le eso voy o a el dar monstruo de las Monserrate. gracias. Cualquiera que les gustara el monstruo de Monserrate, no sé, dijeron algo perturbador. Yo seguí órdenes. ¿Usted tiene algún dato de la Universidad Nacional de Colombia? ¿O algún capítulo, algún episodio hecho sobre la Universidad Nacional? Hay pendiente porque la Universidad Nacional tuvo una masacre más o menos conocida y fue una que se dice se dio a manos del F2, que era un comando de la policía, y fuentes fiables que estuvieron ahí me dijeron, sí, no, la policía entró disparando a lo que se moviera y entonces sí hay de Universidad Nacional. Y otro dato, si mi memoria no falla, la plazoleta del Che no es la plazoleta del Che, sino la plazoleta Santander. Sí, sí, correcto. Es que hicimos un capítulo Si votamos ese dato, hicimos un capítulo sobre la Universidad Nacional. Y otro dato curioso de la Universidad Nacional es que su forma se asemeja a un búho. Si usted mira la planta arquitectónicamente pues. hablando, es un búho. Cuando estuvimos haciendo ¿cómo se llama? ¿El banner? ¿El flyer? El flyer. El flyer de ese capítulo, pues destacamos el búho. Y aquí el señor no lograba ver la forma que tiene la Universidad Nacional. Y duramos mucho tiempo diciendo, pero mire bien qué es, pues es un búho. Y entonces, como se la llevan tan bien con Mauricio, él lo bautizó el bautizado. búho. El rincón del búho. Entonces, pero, Chévere. y el búho, Bueno, también la cosa positiva es que el búho es Sabiduría, o sea, digamos que sabiduría. sabiduría, tranquilidad, paciencia. Claro. Y la alma vieja no es solo suya. Hay otra alma, sí. ¿Sí? Sí. Uf, eso- Un poquito. Yo creo que por eso es que nos enfrentamos tanto. Sí. No, pues Sí, muy... Pero es la dinámica del programa, no es nada más. No, un tipo muy sabio, muy sabes, un juicioso. búho. Es un búho. Es un búho. Me llevo bien con los jóvenes de antaño. Se la lleva para mejores de antaño. Esas almas. Bien. Está bien. Pues Mauricio, después del Rincón del Búho, qué mejor que musiquita. ¿Musiquita otra vez? Sí, y de esas que cuentan historias. De esas que cuentan una dura historia, de hecho. A ver. Cualquier persona, digamos que a cualquier persona, pero sobre todo de las clases privilegiadas, les podría pasar. Vamos a ver qué dice esto. Like a Rolling Stone, de Bob Dylan. A menudo confundida con la agrupación The Rolling Stones, debido a su título. Es una de las piezas más emblemáticas de la música del siglo XX. La letra narra la historia de una mujer, Miss Lonely, que ha caído de una posición de privilegio a una de desamparo y anonimato. La canción comienza describiendo a Miss Lonely, que una vez fue rica y respetada, ahora se encuentra en una situación precaria, teniendo que mendigar para sobrevivir. La repetición de la pregunta "How does it feel?" subraya la ironía y el cambio drástico en su situación de vida. Aquí ya sabe cuál es la pregunta, Santiago, entonces, ¿por Sí. qué razón? Sí. Esta canción tiene un juego de palabras que me parece interesante. Más allá del significado, que es como de despecho, Sí, a mí me gusta la frase tan desconocido como un Rolling Stone. sí. ¿Sí? Un completo desconocido que se mete en el papel de Rolling Stone y habla mucho que las mejores historias son de la cotidianidad. Ujú. ¿Sí? Que las grandes figuras que tenemos allá arriba, en algún momento del día, son unas personas comunes y corrientes como cualquiera de nosotros. ¿Sí? Entonces por eso me pareció interesante esa canción. Y más ahora que salió la película de Bob Dylan, muy recomendada para verla, que precisamente se titula Un completo desconocido, Sí. que llegó y transformó el mundo, y la historia del tipo así es. Un día se puso a hacer música, pegó, y Premio Nobel de Literatura. Nobel de Literatura cuando Ay, Nel. Juan Manuel Santos se ganó el Nobel de Paz. Bueno, el están de dando literatura. Nobel. Oh. Polémico, no sé. Sí, bueno. No sé. Yo en esos temas agresivos no me meto. No entremos por allá. No, pero el de Bob Dylan merecidísimo. O sea, cuenta unas historias y las plasma. Hay una acerca de la Ruta 69 en Estados Unidos. No, y tiene historias de cualquier cosa, o sea, fascinante uno tener esa capacidad de capacidad. montar historias a partir de objetos cotidianos, ojalá. ¿Sabe quién hace eso? ¿Quién? Santiago Quintero Pfeiffer, @Quintero Pfeiffer. Gracias. Pfeiffer. Lo Bien, hace. perfecto. Tiene una capacidad de síntesis increíble. Y cuenta historias de Bogotá. Muchas gracias. Para que lo escuchen y lo sigan. Ujú. Tiene esa capacidad. Va por ahí. Gracias. Muy bien. Un saludito antes de que usted siga, Adelante, no, que no, acaba saludo. de llegar porque dice esta oyente, recuentera de corazón, de hecho es la sí, presidenta. La presidenta del Club de Recuenteros. Hola, con mucho trabajo, así que acabo de salir de la oficina y me acabo de conectar.
el Rincón del Búho es muy buena sección y el nombre súper, no lo cambien. Entonces, una aclaración para la señora Pilar Angarita, no sería cambiar el nombre, sino que, que aquí el caballero lo que quiere es que se cambie el Me sentí separador. importante. No, pues es que está bien, ¿no? es que es bueno. Un saludo. O sea, a Pilar Angarita, Bien. dígaselo con nombre y todo. Un saludo a Pilar Angarita, mayor fan. Gracias, Pili. Y también nos saluda Wilson Rincón, que ¿te acuerdas del bebé Sauro? Sí. Ahí está. ¿Besauro? Bebé Sauro, sí, le gustaba que le dijeran así. Así le decía a todo el mundo. Wilson Rincón está escuchándonos por Sintopía. Particularmente pues no descuidamos la emisora de la Universidad Central. No tenemos los saludos que nos llegan por allí, pero él me manda la imagen. Los estoy escuchando por Sintopía Radio. Y hay que hacer la mención nuevamente a Sintopía porque no es un tema del desligue total de la emisora. No, nunca. Porque intentamos, digamos que la aclaración que hicimos hace 8 días es que por un error interno no pudimos lanzar la transmisión, fue un tema técnico, pero siempre lo que se hace aquí en directo a través de YouTube, paralelo o simultáneamente, está a través de la emisora de la universidad. Qué chévere. Lo único que sí desmontamos, pues porque evidentemente no estamos allá y no íbamos a traernos aquí Twitch cuando estamos haciendo el vivo por YouTube, que también tiene el video, que era la alternativa que teníamos allá en la emisora, pero sí, o sea, nosotros seguimos a través de la emisora de la universidad porque al final de cuentas estamos en ella y no podemos decir de la nada, no, simplemente no vamos a seguir participando con Sintopía. Y gracias a la Universidad Central Claro. por este espacio. Claro, o sea, un saludo es para toda la gente, ya Eddie lo había dicho al inicio con Andrés Felipe Botero, pues, que digamos que él es la mano derecha, en este caso nuestra, y toda la colaboración del equipo de máster para poder hacer esto y poder retransmitir, pero no solo eso, sino por la buena disposición siempre con el programa, porque les parece chévere y pues siempre han estado ahí. Entonces un saludo para todos. Y a la profesora Ángela Plazas, mire que vi un artículo muy bonito que salió hoy sobre su despedida. ¿Qué le hizo la universidad? Que le hizo la Universidad Central, la anterior directora de la emisora universitaria de aquí, de la casa. Así que un saludo para ella, que sé que nos está escuchando. Y que está pendiente una conversación con ella. Y está pendiente de la conversación. Me creería, Señor. si les digo, me creerían si les digo, la frase de sus, ¿cómo lo digo? De sus redes, no, de Sí, su canal. del canal. El Del eslogan, canal. sería el El eslogan. eslogan. Podría ser, ¿no? Es un búho, un tipo pilo. ¿No? Ha sido un placer, o sea, conversar con Santiago, escuchar todas esas historias, verlo y que nos acompañe, que nos traiga las historias acá, que nos cuente un poquito de la historia de su vida. De verdad que fue muy interesante. La disposición que tuvo tanto usted como su equipo y aquí con Jonathan de contarnos historias. El agradecimiento infinito a María Carolina, a Caro, que nos ayudó con la investigación acerca de su vida, que se le nota un cariño tremendo cuando nos enviaba, cuando hablaba con ella, ese respeto, esa admiración, y lo conoce muy bien. Entonces un agradecimiento a ella, un saludo grandísimo, que sé que nos está escuchando, dijo los voy a escuchar y ahí debe estar, bien. Debe estar firme también, ahora va a escuchar recuentos. Ojalá. Son historias un poco más largas, pero todos los viernes. Todos los viernes, sea San Valentín, sea amor y amistad, la fecha que sea. cumpleaños, de 6 sea a 8 se pare los viernes. Después sale para rumba, es apenas las 8. Sí, no. Mientras está listando puede ir oyendo el capítulo. Es un horario perfecto. ¿Para qué Puede más? pasar. Viernes de 6 a 8. Viernes de 6 a 8. No hay que madrugar. Exacto. Además, si madruga lo pueden escuchar por Spotify. Y YouTube también en diferido. Bien. Cosa grandiosa. Todo el combo. Pues no, a usted, Mauricio, el agradecimiento también por la construcción del capítulo. Nosotros construimos en torno al invitado una charla muy interesante para que las personas que están al otro lado puedan sentirse identificadas con esas preguntas que les gustaría hacer, con esas inquietudes que tienen, porque pues realmente en 2 minutos no alcanzan a ver mucho de usted. Claro. Así que Mauricio se encargó de construir alrededor de Santiago una historia muy bonita para que pudiéramos indagar. Trajo la música, usted tuvo la disposición de contarnos de su lista de canciones favoritas. Y a Juan David Rincón Gutiérrez, el búho. Muchas gracias por el máster, por hacer de este escenario algo también muy bonito, porque él es el que se encarga de hacerlo ameno, cambia aquí el eslogan, lo pone aquí, lo corre para allá. Está pancito, ¿no? Le trajo pan del favorito. No es blandito, Caro, era de rollo. Era pan rollito. Pero venga, antes de cerrar, se me olvidaba, hay otro dato que se nos olvidó contar de Santiago, además del pan. Ah, sí. ¿Cuál? Le fascina la comida picante o el picante. Ahí es donde tenemos la duda de cuál de las dos es. O sea, todo lo que sea picante. Sí.
Sí, así sea sopa de arroz, pero con ají. Y íbamos otra a traer empanaditas con ají, Y pero otra dijimos de cosa, pronto es que más pues, allá del picante. sí, el vinagre, pero pues él dijo que no lo contáramos, pero lo tenemos Sí, que no, decir. es algo como denigrante, ¿no? No, pero es bueno, uno puede tomar, digamos, No, es saludable. Hay un buen preparativo en las mañanas en ayuno que puede ser Vinagre de manzana. limón, vinagre de sidra de manzana, agua y sal. Y listo, para adentro y eso lo Y deja ácido, ¿no? nivelado. No, pero es muy bueno. Sí. Sí, ¿no? Muy bien. Ay, por si Esperemos acaso. que sí, esperemos que sea No, bueno. no, sí es muy bueno. Y la Hay música. testimonios. La música fue muy buena en el capítulo de hoy, pues la colaboración de Santiago y lo que usted aporta, pues desde la síntesis, desde el resumen, desde todo eso, parece muy bonito, muy bien construido. Muchas gracias. A usted. A todos ustedes que nos escucharon, que estuvieron de verdad un San Valentín al otro lado de la pantalla, quienes estuvieron aquí acompañándonos, una feliz noche y sigan escuchando recuentos y sigan viendo las redes sociales que estaremos actualizándolas más a menudo. Señor Rincón. ¿Puedo interrumpir el cierre? Yo, no, es el mío. ya ¿Por se qué? Es acabó. que Viene el suyo. normalmente, es que Santiago, hoy estoy callado, lo admito, ¿Sí? pero normalmente en todos los programas pregunto muchas cosas. A ver, ¿Y De por qué pronto preguntan? porque no era mi área, lo mencioné, no era mi área. Ok. Pero esta pregunta de pronto es más tanto a nosotros, ya que tú tienes tu propio equipo y como Bien. operan, ¿no?, en las redes sociales, para ti, desde tu punto de vista, tu perspectiva, como ¿qué sientes o qué recomendaciones le dirías a cualquier persona que empiece en esto de las redes sociales? Y para ti, ¿cuál es la principal fuente de inspiración, por así decirlo? O sea, no inspiración de ideas, sino por qué continuar, por qué seguir. Esas serían las dos preguntitas. Entonces, lo primero, disciplina. Disciplina es publicar, publicar y publicar. Hasta que uno se canse de publicar. Y segundo, ¿qué lo apasiona a uno? Pues que está pegando. O sea, si este video no lo ve nadie, si no tiene sentido, si veo que no pega, si veo que no genera noticias, si veo que a la gente no le interesa, paro y cambio de rumbo. Pero si hay cierta expectativa sobre la gente, sobre un contenido, hay que perseguirlo y uno se debe en buena medida a personas que no conoce, ¿sí? En este momento no sabemos quién nos está viendo y quién a lo mejor toma una decisión gracias a este programa que le cambie la vida. Uno nunca sabe lo lejos que puede llegar una historia. Bonita respuesta, ¿eh? Sí. Así que pues nada, muchísimas gracias, Santiago, de No, verdad, usted. por venir acá. Y pues decir que a pesar de que no haya hablado mucho, de verdad, como esa forma de, ¿cómo se diría? Como expresarlo, esa Sí, forma sí, de sí. hablar, o sea, se nota tanto en los videos como acá en persona. Así que muchísimas gracias de verdad por aceptar la invitación, muchísimas gracias tanto por tu contenido y pues obviamente la persona que eres, porque se nota que es una persona buena gente, humilde, con la que uno sí quisiera hablar y entablar una conversación. Así que pues nada, muchísimas gracias y a todos los presentes, tanto el público que pues, está por allá atrás, tanto a los que nos acompañaron en este capítulo de YouTube y pues también en Sintopía. Muchísimas gracias, nos vemos, nos escuchamos el próximo viernes, ya saben, acá, puntualones a las 6:05. Qué bonita palabra. Y, no sé, Bueno. cuando dijeron que era de México, yo no ni siquiera sabía dónde era. Pues a mí me Me suena inventé como de que- México. dijimos que parecía, pero ya Pregunté y Sin no, nadie sabe de que existe. Sinaloa. No, pero me llamaron raro, la no sé si verdad. es que quiera seguir despidiendo un poco más, Pero, o sea, pues, unos nada, 17 eso, minutos que- más. Sí, está despedida. Sí, pues, Más bueno. larga que la Sí, Nos correcto. vemos. O sea, no participé, pero me voy a despedir Exacto. extenso. Sí, ¿no? Exacto, así que pues nada, muchísimas gracias, gente, y nos vemos el próximo programa. Santiago. Gracias a ustedes por la invitación, por tener este espacio todos los viernes. Me parece importante que se den estos espacios, que se hable de Bogotá, que se cotice el tema de la historia de Bogotá y nos estaremos viendo. Bueno. Capítulo 71. ¿Me creerían? Si les digo, es posible aprender cada vez más de una ciudad como esta. Siempre habrá algo más. Sobre lo que podamos conversar al respecto de la capital, que cada rincón, en cada barrio, en cada esquina hay una historia o alguien que nos puede narrar algo que no nos imaginábamos. Eso es Bogotá, la ciudad de todos, que nos seguirá dejando anécdotas para que sean contadas por personas con esa iniciativa, talento y autenticidad, pero como lo mencionamos en un momento del capítulo, con sencillez y humildad, como la que nos trajo Santiago. Y ahora le podríamos preguntar, ¿nos creería si le decimos que después de hoy somos más los que le creemos lo que nos dice? Señor Rincón, muchísimas gracias. Capítulo 71, cada vez está mejor. Muy buen programa y vamos por más. El reto está bien alto, ¿no? Ah, muchas gracias. Señor Luna, muchas gracias por su gestión, muchas gracias por su talento en las redes, muchas gracias por el invitado que nos trajo, muchas gracias por seguir y porfa no se le olvide que con amigos siempre será mejor.
Nosotros intentamos, Santiago, siempre que vamos cerrando los capítulos, a las personas que nos acompañan y que compartieron ese espacio con nosotros, dejarles un fragmentico chiquitico. Santiago, posiblemente las dudas que se le presentaron en algún momento de la vida, tal y como lo manifiesta en uno de sus videos, no fueron más que un motor que lo impulsó a tomar carrera y a empezar a volar. Y sí, señor, ¿de qué manera? Y en la mayoría de ocasiones quisiéramos tener el control y la claridad de lo que va a pasar si hago esto o aquello, pero evidentemente nunca lo sabremos. Lo que sí es claro, y de eso deberíamos estar convencidos, es que tanto nos vamos a esforzar, que son las ganas que le vamos a imprimir a cualquier reto, es tanto que vamos a creer en nosotros mismos, y si claramente vemos a través suyo que siempre se puede, le damos las gracias por compartir con nosotros este rato tan agradable, por abrirse y contarnos muchas de esas historias, el por qué, el cómo, el para qué. Siga siendo esa persona descomplicada, inteligente, curiosa, culta, pero además buena onda, porque seguramente eso le traerá más satisfacciones, eso sí, siempre y cuando todo se haga desde el corazón. Bienvenido siempre por acá a que nos cuente otras historias, posiblemente, si les digo, del mundo. ¿Será que me cree? Y a todos ustedes, gracias. Esperamos que hayan disfrutado de este capítulo tanto como nosotros. Recuerden siempre este programa por ustedes y para ustedes. Hoy, salsa. Y regresa al Gran Combo con esta canción en donde todo el tiempo se preguntan cuál es la manera para calmar esa pena. Del álbum Nuevo Milenio, El Mismo Sabor, del año 2001, el Gran Combo de Puerto Rico y su Dime que me quieres. Se cuidan mucho. Nos oímos pronto. Chao. Recuentos. Una historia. Un recorrido. Me verás volar. Esta es una invitación para recordar de manera distinta un pasado, recorrer el presente y rediseñar el futuro. Recuentos.